con los materiales de curación. Y habían y sigue existiendo complicidad con directivos de hospitales que obtenían las cuotas de recuperación, lo que se cobraba por la atención médica, lo manejaban y lo siguen manejando en algunos casos en forma discrecional, sin control de nada, subrogaban los servicios. Este es el caso de las medicinas para los niños de cáncer. Una empresa era la que abastecía, una sola empresa era la que abastecía. Y pues por eso todo esto que está sucediendo, lamentablemente, pero vamos hacia adelante. Ahora les explicamos qué se está haciendo y vamos a dar información de todo. Quiénes son las empresas, las denuncias que se están presentando y se van a presentar, incluso las investigaciones que se van a abrir en hospitales para revisar el comportamiento de directores de hospitales públicos y no permitir la corrupción. También decirles que no va a haber falta de medicamentos. No hay, en el caso de los niños de cáncer, y no va a haber nunca falta de medicamentos, aunque los tengamos que comprar en otros países del mundo. Nunca va a faltar. Y tenemos presupuesto suficiente y tenemos todos los medios para que no falte el abasto de medicamentos. Y desde luego vamos a ir avanzando cada vez más. Les molestó muchísimo no solo el combate a la corrupción, bueno, eso es más, porque tocarles la bolsa a estos ambiciosos que se han dedicado a robar desde hace mucho tiempo, pues es un agravio mayor. Pero también la parte ideológica, ¿cómo que la gratuidad? ¿Cómo que ya no se va a cobrar? Hay resistencias a eso. Y nosotros tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes. Y no se van a cobrar los medicamentos. Y van a haber medicamentos. Ni atención médica ni medicamentos. Ese es el plan. Y va a funcionar. Entonces, después de eso, después de que nos expongan sobre el tema de salud, la secretaria de la Función Pública va a explicar precisamente de cómo estamos combatiendo la corrupción, qué resultados hay, cómo vamos avanzando. Le dejamos al doctor Hugo López-Gatell que introduzca. Con mucho gusto. Gracias, señor presidente. Muy buenos días tengan todas y todos. Voy a decir de manera breve lo que se relaciona con lo que ya habíamos explicado el jueves pasado de cómo funcionan estos problemas de concentración del mercado y cómo eso puede llevar de manera directa a presiones por el reinterés comercial
que lleven a que escaseen los medicamentos en el punto de servicio por acción directa de los proveedores. Lo explico de esta manera: nos vamos a enfocar al cáncer y de manera especial vamos a atender el problema del cáncer infantil. Después le dejaré la palabra al doctor Gustavo Reyes Terán, nuestro comisionado coordinador de los Institutos Nacionales de Salud, quien explicará ya estos detalles. Básicamente quiero que ubiquemos la dimensión o el tamaño del problema. Ayer en estas manifestaciones de este grupo que cerró el aeropuerto se hablaba de cientos de miles de casos de cáncer infantil al año. Precisemos, estamos hablando en México que la incidencia de cáncer infantil es alrededor de 7,000 casos por año. La mitad de ellos son leucemias, me estoy refiriendo al cáncer infantil. La mitad de ellos son leucemias y la mitad de los casos de leucemias agudas se atienden principalmente en 2 hospitales nacionales, que son el Instituto Nacional de Pediatría y el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ese es el tamaño del problema. Ahora, seamos muy claros, cada caso es importante, cada caso es una experiencia de dolor humano para los pacientitos y para sus familiares. Entonces, nuestra total simpatía, respeto y apoyo y compromiso con las y los pacientes y con sus familiares. Pero sí es muy importante, cuando estamos hablando de este problema, tener claridad de los números. Ahora, respecto a los medicamentos, hay un problema mundial que primero tenemos que tener también muy claro. En el mundo, el mercado de medicamentos oncológicos también está extremadamente concentrado. Hay 2 empresas mundiales que producen los principios activos de varios de los medicamentos contra el cáncer de gran uso en todo el mundo. 2 empresas, una en China y otra en la India. Esto desde hace varios años. La empresa de China sufrió problemas en su capacidad de producción y la mitad, se podría decir, de la producción mundial de algunos de los medicamentos oncológicos principales. Estamos hablando de vincristina, de ciclofosfamida y de ifosfamida como los medicamentos que sufrieron este problema del mercado mundial. Ya no se producen con la suficiencia necesaria para abastecer al mundo. Obviamente se encarecieron, se concentraron. Ahora, sabiendo esto y habiendo surgido esta crisis, en este gobierno tomamos acciones. Entonces, nos hacemos responsables, y así hemos actuado, de enfrentar el problema y de buscar soluciones. Y aquí destaco y agradezco el papel que ha jugado la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ayudar al sector salud a encontrar estos medicamentos. Y agradezco también al canciller Marcelo Ebrard su apoyo en la parte diplomática por abrir los canales para encontrar los productos. Y puedo decir con toda tranquilidad y contundencia que desde mitades del año pasado el gobierno logró abastecerse de los medicamentos oncológicos desde que empezó la crisis del metrotexato, y entonces decidimos que era estratégico para el país que nosotros, el gobierno, compráramos los medicamentos y que no estuviéramos sujetos a lo que el jueves pasado llamé chantaje y presión de una empresa monopólica en México, que es la que tiene contratos de farmacias con la mitad de los hospitales federales. Finalmente, lo que ocurrió ayer, insistimos en expresar nuestro total respaldo y simpatía a las familias de los niños con cáncer. Se precipitó por un problema de que estos medicamentos que compramos y que desde inicio de enero advertimos que se los estaban a disposición de estos hospitales, y aparentemente a las familias no se les comunicó que el gobierno había solucionado el problema desde agosto del año pasado. Obviamente reaccionaron con indignación y con ansiedad y se manifestaron. Eso es lo que queremos dejar muy en claro. Le voy a pasar la palabra, con el permiso del presidente, al doctor Gustavo Reyes Terán para que nos explique algunos de estos detalles. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días.
Voy a dar una breve reseña de lo que ocurrió ayer en el contexto que ha marcado el doctor Hugo López-Gatell. El Hospital Infantil tiene contratados servicios subrogados de farmacia y de mezclado de medicamentos para el tratamiento del cáncer. Particularmente, el foco ha sido el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. El proveedor ha tenido inconsistencias en la entrega desde finales de agosto de 2019. Es bien conocido el hecho desde agosto y durante todo el año hubo inconsistencias en la entrega de los medicamentos. De la lista de medicamentos que se encuentran en el contrato subrogado no solamente por el Hospital Infantil de México, sino por varios hospitales e incluso institutos nacionales de salud. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Oficialía Mayor de Hacienda, ha adquirido medicamentos para cubrir la demanda actual. Ayer, 22 de enero, se entregó al Hospital Infantil la vincristina, más de 440 piezas de vincristina y otros medicamentos oncológicos que motivó el foco de la motivación de la manifestación ayer de los padres de pacientes fue la escasez de vincristina. A principios de enero de este año se informó al Hospital Infantil de México que los medicamentos oncológicos, incluido vincristina, se entregarían el 22 de enero, es decir, ayer. Los padres de pacientes anunciaron un día antes la manifestación alegando que no se les informó que se entregaría ayer la vincristina demandada. Los padres de pacientes fueron atendidos e informados por parte de una comisión del Instituto de Salud para el Bienestar y también de la coordinación de los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad de la entrega de la vincristina que ocurrió ayer al director del Hospital Infantil. Aumentaron cada vez más su demanda hasta exigir que el presidente se comprometiera públicamente ante ellos. Es importante reconocer que hace 2 días que presentamos la propuesta de gratuidad a los 26 directores generales de los Institutos Nacionales de Salud, los hospitales federales de referencia y los hospitales regionales de alta especialidad. 21 de ellos han aceptado y se han adherido a la propuesta de gratuidad hacia el 1 de diciembre de este año, como lo ha instruido el presidente de la República. Sin embargo, hay 4 institutos y hospitales federales que no se han adherido aún a esta propuesta de gratuidad como nos lo han instruido. Es todo lo que yo tengo que decir, presidente. Bueno, vamos a las preguntas. Sara. Gracias, buenos días. Preguntarle, entonces, ¿es el director del hospital o de estos 2 hospitales quienes no solicitan los medicamentos o quienes no les hacen entrega de las medicinas? A propósito, ¿están ustedes sugiriendo que esto está ocurriendo? Sí, esa es una hipótesis de que ellos están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PISA, que era la que abastecía, y resulta que no tiene los medicamentos y quieren ellos seguir teniendo el control de el abasto de este tipo de medicamentos. Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación sobre lo que… ¿Contra sí, quiénes serían en concreto? Contra los directores. ¿De qué hospitales? De este hospital. ¿De los infantil. 4 que se niegan a la gratuidad? Básicamente el infantil. El infantil. También quiero aquí decir, porque acaba de mencionar el doctor, que los padres querían una manifestación, ¿no?, del presidente sobre la garantía de abasto. La expreso ahora.
en este momento. O sea, el presidente de México se compromete a que no le falten los medicamentos a los niños. Y todo el gobierno, en este caso el sector salud, está atendiendo este problema y dando respuesta a la demanda de los niños ¿Sería y de sus padres. ¿Sería removido de su cargo el director del hospital? Tenemos que verlo porque hay un mecanismo que se creó de una especie de junta de gobierno que vienen de tiempo atrás, en donde hay una especie de acuerdo y tienen como un autogobierno y estamos buscando la forma de resolver este asunto. No queremos que se actúe de manera ilegal, vamos a actuar de conformidad con la ley, por eso va a hacer la investigación la Secretaría de la Función Pública. Buenos días, presidente, y buenos días, funcionarios. Si saben que estos directivos del hospital están meciendo la cuna para que obviamente continúen con sus negocios a costa de la enfermedad de los niños, ¿por qué no destituirlos, presidente, si saben que ya hay indicios de que ellos son los responsables de que no lleguen los medicamentos? Y además, pues también hay que decirlo, algunos medios de comunicación como Ciro Gómez Leiva utiliza un niño, que con los niños nunca hay que meterse, y lo utiliza para generar rating y poner una evidencia de que el niño se está muriendo por falta de medicamentos, cuando Ciro Gómez Leiva no dice que el director de este hospital tiene intereses para no, obviamente, distribuir esos medicamentos. Bueno, dos cosas. Primero, que tenemos que hacer la investigación, o sea, se tiene que actuar de conformidad con los procedimientos legales, por eso hoy se decidió que actúe la Secretaría de la Función Pública, que se abra la investigación. Ya hay otras investigaciones, incluso sobre esta empresa, que ya están a punto de definirse de estas investigaciones. Ahora lo va a explicar la secretaria, pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, sin ánimo persecutorio, para que no se vaya a interpretar que como hay esta manifestación, lo que hacemos es ir en contra, ¿no?, de un director inocente, ¿no?, y que es un acto de arbitrariedad. Entonces, vamos a que se investigue, ¿sí?, y se aclare esto. Acerca de los medios, es normal, o sea, primero porque es noticia, ¿sí?, segundo porque en México, durante el periodo neoliberal, se acrecentó el modo de operar de grandes empresas y traficantes de influencia a partir de el control de los medios de comunicación. Entonces, hay una relación estrecha y como ya no existe de parte del gobierno esta posibilidad de seguir alimentando medios con dinero público para
beneficio de grupos de intereses creados, pues hay inconformidad en algunos medios. O sea, nada más piensen ustedes que ha habido una reducción considerable del presupuesto destinado a la publicidad. Antes no había límite, por mencionar algo. Y entonces ahora pues ya no tenemos posibilidad de estar pagando esta publicidad y hay inconformes y siempre han habido opositores, o sea, es normal que esto pase. Si utilizan a los niños tampoco se han caracterizado por tener escrúpulos morales, o sea, desde luego no son todos los medios ni son todos los periodistas, pero sí los que formaban parte del antiguo régimen, que se dedicaban a mantener la corrupción, los que eran alcahuetes del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues ahora están muy molestos, pero aquí lo importante es tener la conciencia tranquila y estar seguro de que se tiene que ir hacia adelante y al mismo tiempo garantizar las libertades. Por eso, qué bueno que tenemos posibilidad de informar. Ayer que se dio esto, le hablé a los responsables del sector salud, vénganse en la mañana, porque informamos temprano. Antes no podíamos, nada más era Ciro, la opinión de Ciro. ¿Sí? Ahora no, ahora aquí estamos ejerciendo nuestro derecho de réplica. Presidente, una segunda pregunta. ¿Cuál es, ya explicó el subsecretario de las pláticas de la Secretaría de Relaciones Exteriores con los laboratorios y obviamente con los representantes de los países de China y la India? ¿Cuál es la relación o las pláticas que su gobierno ha entablado con esos gobiernos para que obviamente no haya ese stop de que no pudieran llegar los medicamentos a México? ¿Y cuánto está invirtiendo el gobierno de México para adquirir esos aditamentos médicos para la atención de los niños? Tenemos abasto de los medicamentos. Sin embargo, por lo que planteó aquí el doctor, de que hay la escasez a nivel mundial de uno de estos insumos, ya se autorizó que la Secretaría de Marina nos ayude para traer estos insumos donde se consigan y se autoriza una inversión en el caso particular de este insumo para los niños de cáncer de 60 millones de pesos. Acabamos de resolverlo así, pero tenemos, lo que estamos es previendo que no vaya a haber escasez por la crisis mundial de este insumo en particular. ¿Sí? Desde luego, es algo que están padeciendo otros países, hasta Estados Unidos. Nosotros tenemos la posibilidad de conseguirlo, ya se consiguió este insumo, tenemos disponibilidad, pero queremos asegurarnos hacia adelante y ya estamos en eso. México tiene muy buenas relaciones, el gobierno actual, con todos los gobiernos del mundo y ya hoy Marcelo Ebrard va a establecer comunicación y vamos a tener todos los insumos que se requieren. Sobre el tema, presidente, por favor. Gracias, señor presidente. Hay algo que quisiera que me detallaran un poco más. Los niños finalmente sí están
enfrentando la carencia del medicamento. No es un invento. Por eso la manifestación de los padres. ¿Cuándo van a tener ya la dotación del medicamento en los hospitales? Y si estaban siendo atendidos en el infantil, ¿dónde van a recibir el medicamento? En el mismo infantil, a pesar de la que usted llama resistencia del señor director, y si la dotación que ustedes van a conseguir, no sé si ya está en traslado, si va a llegar pronto o si ya se encuentra, pero si ya está y no se le da a los niños, ¿hay alguna responsabilidad penal, legal, de parte del director? Quisiera que me establecieran eso. Sí. Porque como le comenté la semana pasada, pareciera que son de otro planeta y que no tienen ninguna responsabilidad, pese a tener recurso público, a tener disponible el medicamento, y no se está entregando. ¿Qué pasa, señor presidente? ¿Cómo se va a subsanar la carencia que sí existe del medicamento hacia estos niños que… Tenemos el medicamento, lo acabo de decir. Sí, pero y ahora no se les vamos está dotando, el tratamiento sí, no se les ahora está… les voy a explicar al doctor cómo se va a suministrar el medicamento. De una o de otra manera lo vamos a resolver, o sea, sin problema. Lo que quiero es que se tome en cuenta que estamos ante una reacción, no estoy hablando de los padres y de los niños, de una mafia que existía y que se dedicaban a robar y se les acabó el negocio. Y la reacción es la que estamos enfrentando. Eso es lo que quiero que se tome en cuenta, porque a veces en los medios no se dan antecedentes, no se explica. Ya me imagino, no vi a Ciro anoche, porque me acuesto temprano, pero ya me lo imagino. O sea, no hace falta verlo. O sea, no habló seguramente de esta empresa que tiene el contrato. No habla de la gran corrupción que ha habido en el sector de la salud, mucho menos va a hablar del propósito que tenían los anteriores gobernantes, a los que él protegía, de privatizar la salud. Ni modo que hable de eso. Entonces, pero qué bueno que podemos replicar. A ver, doctor, ¿cómo están? Pero usted puede, para explicarle. Gracias, presidente. Las palabras del presidente son directas y precisas, creo que más claro ni el agua. Aquí hay un fenómeno donde el gobierno de la República, el gobierno de México, identificó desde 2019, desde el inicio de 2019, un problema mundial de escasez de ciertos medicamentos, por las razones que ya expliqué. No nos esperamos a que la crisis estallara, nos anticipamos y ubicamos quién nos podía vender los medicamentos en caso de escasez en México. En mayo, abril, empezamos a identificar algunas fallas en proveedores mexicanos. Aquí quiero traer a su memoria algo que está directamente conectado y que se ha olvidado. En abril, fines de abril, tuvimos un brote de infección por una bacteria asociada con la nutrición parenteral total, quizá lo recuerdan. Y la nutrición parenteral total, que es esta suplementación de alimentos que se les pone por vía venosa a las personas generalmente graves, incluidos niños con cáncer, descubrimos, hicimos la investigación como corresponde, en lo epidemiológico y en lo sanitario,
que la fábrica de este producto, que se llaman centrales de mezclas, estaba contaminada, que de ahí venía la bacteria, en la fábrica. Obviamente, la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, de acuerdo a lo que mandata el reglamento y la ley, cerró 7 de las 17 plantas que esta empresa tiene. Esto está íntimamente relacionado. Después tuvimos la crisis del metrotexato, del mismo grupo corporativo que es monopólico en la comercialización en México de los medicamentos contra el cáncer, de prácticamente todos. Se precipitó la crisis porque hubo un caso grave, letal, de un niño en Puebla que estaba recibiendo metrotexato y que murió. La COFEPRIS hizo la investigación y descubrió que la fábrica del metrotexato, y que es la misma fábrica de los medicamentos oncológicos, del mismo grupo corporativo, no había, desde años atrás, acreditado sus buenas prácticas de manufactura y cerró la planta. Nunca confiscó 36,000 frascos que existían y que la empresa podía darle, cumpliendo el contrato, al Hospital Infantil de México. Estaban ahí, pero la empresa dijo, es culpa de COFEPRIS, y algunos periodistas dijeron que la COFEPRIS era criminal porque estaba dejando a los niños sin quimioterapia. No, la COFEPRIS protegió a la población al cerrar una planta que no cumplía con las buenas prácticas de manufactura. La empresa tenía 36,000 frascos listos y en posibilidad de entregar, pero decidió no entregarlos. Ahí fue donde dijimos, basta ya, vamos a utilizar la identificación de los mercados y vamos a comprar fuera, como lo indicó el presidente. Si en México no hay o se aparenta que no hay, vayan afuera. Y fuimos afuera, quizás recordarán que recibimos el metrotexato un sábado a las 3 de la mañana y agradezco nuevamente a la Armada de México y a la Secretaría de Marina su apoyo en toda la coordinación logística. Desde entonces compramos el resto de medicamentos oncológicos para tener una reserva de respaldo. Entonces la pregunta se contesta de manera clara, las medicinas están, las compramos, las compró el Gobierno de México, no se esperó. Ahora, para entregarlo, lo que se requiere es que quien da los tratamientos nos diga, aquí falta, este es el inventario, se me va a acabar en tal fecha. Y lo hemos pedido formalmente. ¿Qué nos encontramos en respuesta? Tengo cubierta mi demanda. Y hasta que estamos a literalmente días de que se acabe el medicamento en el punto de servicio donde están los niños y las niñas con cáncer, resulta que es culpa del gobierno que no les entregó. Falso. ¿Sí? Entonces, los medicamentos tenemos todos. En algunos casos, los medicamentos, y ya dije cuáles son en particular, vincristina, ifosfamida, ciclofosfamida, seguimos y seguiremos enfrentando durante 2020 todos los países del mundo un problema de abastecimiento, porque las fábricas mundiales de los principios activos están saturadas. Sin embargo, y aquí viene el canciller Marcelo Ebrard, y la enorme ayuda que nos da no es solo en abrir puertas en China e India, es abrir puertas en varios otros países, Francia, Inglaterra, Argentina, donde existen plantas productoras de estos medicamentos y donde nos estamos abasteciendo y seguiremos abasteciéndonos mientras no se regularice la oferta de medicamentos en México. Gracias. Perdón, subsecretario, sí, es que para que me queda a mí al menos bien claro. Con todo gusto. Existe el medicamento disponible. Sí, está listo, pero los niños no lo tienen, en México. Pero los niños no reciben el suministro, porque el director del hospital no lo solicita. El hospital tiene que decir, me falta esto, y no estamos listos. Mientras la salud del niño se deteriora. Claro que sí. ¿Qué pasa en esta interfase
en este proceso, ¿qué se puede hacer? Los niños pueden recibir la atención en algún otro lugar para no estar a expensas Qué buena pregunta. de esta Me queda situación claro. jurídica que se está viviendo. Clarísimo, clarísimo. Y es una excelente pregunta. A todos nos interesa, espero que en toda la sociedad, que los niños que sufren cáncer o cualquier otra enfermedad, o los adultos, no tengan el problema de salud. Para eso está el Sistema Nacional de Salud Público y por eso queremos que sea gratuito, para que no haya ninguna barrera de acceso en este sentido. En el caso concreto de ayer, que los padres de familia, o por lo menos un grupo de padres de familia, quiero pensar que están aquí afuera ahorita, se ha asumido, o ellos han asumido que representan a todos los padres de familia, reclaman que en el hospital donde están posiblemente internados sus hijos no les dan el medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos, tal como lo anunciamos al hospital infantil oficialmente desde el inicio de enero, le dijimos el miércoles 22 de enero, ahí va a estar este y este y este medicamento. Entonces, ayer lo que hicimos fue, no nos confiamos literalmente en que se los iban a dar. Entonces, el grupo, la comisión destinada del Instituto de Salud para el Bienestar, fue y se encargó de que físicamente se pusieran esos medicamentos en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Nos consta que ahí se entregaron, tenemos fotos. Entonces, los medicamentos están ahí. Ahora, apelamos, y eso lo puedo decir directamente, a mis pares, a mis colegas, médicas y médicos de este país. Tengamos un sentido obviamente ético, profesional. Es nuestra responsabilidad no prestarnos a manipuleo, a chantajes, a mafias, como ha dicho el presidente. Todos hemos hecho un juramento y tenemos que ayudar a que los niños reciban el medicamento. El medicamento está en el Hospital Infantil de México, nos consta porque lo depositamos ahí nosotros, en nuestro tramo de responsabilidad, y que esos medicamentos los usen los médicos y médicas que trabajan en este hospital y cualquier otro de los hospitales que lo pidan. Y si no, que salgan a manifestarse y digan. O sea, yo les puedo garantizar que el medicamento está ahí, ¿sí? A ver, pero no solo eso, no solo eso. Ahora mismo, ¿sí? Yo le voy a pedir al secretario de Salud, al subsecretario, al responsable de la coordinación de los hospitales, que vayan a el Hospital del Niño y que constaten si están los medicamentos y se están aplicando. Y si no se están aplicando, ¿sí? Que hoy mismo, ¿sí?, se inicie un plan de emergencia para que no les falte los medicamentos a los niños. Hoy mismo, o sea, en otros hospitales, incluso haría yo un llamado, ¿sí?, a hospitales privados especializados para que se atienda a los niños, porque es la vida de los niños. Señor presidente, aquí se ha expuesto, usted lo ha expuesto, lo ha expuesto el subsecretario, el tema de los contratos que tendría el hospital para que el medicamento le sea surtido por un proveedor y entiendo también que el problema es que ellos no quieren violentar ese contrato jurídicamente. No, es que tienen… Jurídicamente, perdón, déjeme terminar nada más esta parte. Sí. ¿Hay alguna manera en la que se pueda rescindir un contrato de ese tipo para que eso no sea una justificación para poder utilizar esto? Eso se ve, es un asunto legal. Aquí lo importante ahora es que se suministren los medicamentos y que los niños tengan la atención. Ya lo demás lo vamos a resolver. O sea, miren el fondo. A ver, pon lo de favor, sí. Este es el problema. Estas empresas concentraban toda la venta de medicamentos y esa empresa en particular, PISA,
pues tenía un monopolio de los medicamentos para la atención del cáncer infantil. ¿Cuántos millones ganaba la empresa monopolio? No, pues estamos hablando de que se ejercieron en compra en el 18 de salud, el ISSSTE y el seguro, alrededor de 90,000 millones de pesos. Y 3, 4 empresas, 4, vendían 65,000 millones de pesos al gobierno. ¿Por qué es criminal esconder la medicina? Sí. ¿Por qué no se presenta una denuncia? Existe ya una investigación abierta. Ahora va a explicarlo. Para separarlo del cargo este hecho, si es así. Sí, pero queremos actuar con legalidad. Si no, imagínense, tendrían otro elemento más. Es decir, fue una actitud autoritaria, una gran injusticia. Hay procedimientos legales, o sea, y se van a aplicar, pero realmente son hechos de corrupción acompañados de falta de escrúpulos morales, porque hacer toda esta manipulación y que los medios, no todos, desde luego, se presten, o sea, porque es querer mantener un negocio a costa de lo que sea, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, vamos a resolver el problema. ¿Mande? Se sabe que viene de actividades no regulares. La unidad de inteligencia financiera contempla asegurarle sus cuentas. Pero no queremos adelantar nada. Vamos a iniciar la investigación. A ver, Irma Heréndira, ¿qué hay sobre esto? Okay. Y sobre estas empresas. ¿Hasta dónde vamos? Sí, en el órgano interno de control de la Secretaría de la Función Pública nosotros iniciamos un expediente de investigación, señor presidente, desde el 20 de agosto de 2019. Se centró esta investigación en el jefe de hemato-oncología del Hospital Infantil, que es quien de forma irresponsable consideramos en el expediente, generó este supuesto desabasto y al grupo PISA, a la corporación PISA, que tenemos también bajo investigación ya desde hace tiempo y estamos muy avanzados para iniciar ya el proceso de inhabilitación correspondiente a esta empresa. Lamentablemente, el 31 de diciembre de 2019, las autoridades del Hospital Infantil ampliaron el contrato de distribución para el Grupo PISA, pero solo en 20%. Entonces, a la pregunta de qué se puede hacer con el contrato, tiene una fecha de término y también, evidentemente, debido a la investigación que estamos realizando, puede haber una rescisión de esta misma asignación al Grupo PISA, porque además está sujeta a una investigación. Nosotros hemos avanzado ya también en la inhabilitación de 4 empresas vinculadas a la distribución de los medicamentos en las instituciones de salud pública. En particular, sancionamos a Grupo Fármacos Especializados con una inhabilitación también de 2 años, una multa resarcitoria de casi 1 millón de pesos, 905,880 pesos. También inhabilitamos a las clínicas periféricas y ambulatorias por 3 años con una multa de más de 1 millón de pesos. Octeocen, Grupos Laboratorio Imperiales Pharma, una habilitación de más de 2 años con una multa también de más de 1 millón de pesos.